Bueno, lo primero, buenas tardes, y lo primero de todo, como es debido, pues agradecer a la Fundación Gustavo Bueno y al resto de instituciones, y en especial a Gustavo Bueno Sánchez, la invitación para participar en estos encuentros, en estos 30º encuentros de filosofía, y vamos a comenzar, como corresponde, pues por el título. Fundamentos político-filosóficos de la hispanidad y de la iberofonía. Este rótulo tan rimbombante necesita ser explicado porque si no puede, a mi juicio, dar lugar a cierta confusión. Porque da la impresión de que, por lo que se dice en el título, pues uno va a hablar de algo que se llama fundamentos de la hispanidad y de la iberofonía. Y hay un quiebro en el significado, porque lo que realmente vamos a hacer es, para hacerlo ya positivamente o morfológicamente y no con la lisología del título, pues vamos a hablar, lo que voy a hacer es exponer 7 tesis o 7 proposiciones de los criterios que desde el materialismo filosófico creo que tienen que intervenir en una consideración de las cuestiones de la hispanidad y de la iberofonía, puestos en un plano geopolítico muy general, que es el de las sociedades políticas. Pues entonces estas 7 líneas pues lo que pretenden es exponer esos criterios que hay que tener en cuenta, de tal manera que el significado de fundamentos ya deja de tener esa rimbombancia que aparecía y entonces se va concretando en otras cosas distintas. Claro que, dicho así, pues claro, 7 líneas, pues alguien podría decir, pues ¿por qué 7 líneas y no 14? Y efectivamente tendría razón, claro, porque es arbitrario completamente elegir 7 líneas y no 14, y de eso soy consciente y por eso lo digo aquí claramente, que podrían ser 24. Lo que ocurre es que el aumento de las líneas excedería no solo el tiempo, sino que traspasaría disciplinas o modos de hacer del materialismo filosófico, y habría que tener en cuenta entonces cuestiones de tipo ontológico, cuestiones de tipo antropológico-filosófico, cuestiones de tipo ético, moral, etc. Y entonces desbordaríamos la cuestión de la que estamos hablando y estaríamos respondiendo pues los criterios del materialismo filosófico. Y sí que hay que, en global, y sí que hay que tener en cuenta los criterios del materialismo filosófico, pero yo lo que pretendo es ajustarlos al tema iberofonía y paniberismo, y en ese sentido, por esa razón, pues han salido estas 7 líneas, podrían haber salido 8, 9 o 6, pero por eso me voy a tener a esas 7 líneas, ¿no? La idea general es esta, que nociones como las de hispanidad o lusofonía, incluso iberofonía, paniberismo, latinidad, francofonía, incluso arabidad, sobre todo cuando se hace alusión a la cuestión de la lengua, pues más que describir realidades, la idea es que tiene mucho que ver con programas políticos, y tiene mucho que ver, por lo tanto, al tener que ver con programas políticos, tienen que ver también con programas muy genéricos, y tiene que ver con nematologías. Y esta es la idea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas 7 líneas? Pues las 7 líneas las voy a exponer y luego voy a explicar un poco cómo voy a proceder para la exposición de las mismas, y entonces se va a ver cómo encaja aquí un poco la palabra fundamento y el sentido que tiene aquí la palabra fundamento, ¿no? Pues una primera línea tiene que ver con las cuestiones de las relaciones holóticas en la sociedad planetaria. La sociedad planetaria, el globo terráqueo está compuesto por sociedades políticas, pues ver estas sociedades políticas como totalidades, y a la sociedad planetaria también como una totalidad compuesta por sociedades políticas en distintos planos. Ya veremos cómo es esto. En segundo lugar, vamos a ver también un modelo dinámico, aunque ya en la intervención anterior pues expuse algo de esto, pero tiene que ver con un modelo dinámico que es del propio Gustavo Bueno, sobre cómo funcionan las relaciones fundamentales entre las sociedades políticas, entendiendo estas sociedades políticas en su conjunto como una suerte de biocenosis. Posteriormente
veremos cómo las diferentes relaciones entre las sociedades políticas siempre pueden ser vistas también a través de la idea de globalización. Entonces tendremos que hablar un poquitín de la idea de globalización y verla también en relación con los imperios. Otra línea importante es que cuando hablamos de iberofonía o cuando hablamos incluso de hispanidad, pues se ha hablado mucho también de que son realidades que tienen que ver con situaciones postimperiales. Sobre todo, pues, por ejemplo, en el libro de Iberofonía e Imperialismo, pues se habla de estas realidades como realidades postimperiales. Entonces, vamos a analizar, sobre todo a partir de la idea o a partir de la tercera o la etapa terciaria de la sociedad política, qué significa este post de posimperiales y cómo se puede interpretar este post de posimperiales. Otra de las cuestiones que vamos a ver es el del análisis de las capas y de las ramas de la sociedad política y en particular de la capa cortical, porque la capa cortical, a mi juicio, es la capa, sin perjuicio de las otras, es la capa por la que se están dando las relaciones entre las sociedades políticas, bien a modo de federaciones o bien a modo simplemente de poder militar, que se puede dar. Por ejemplo, véase la OTAN, ¿no? Y luego, otra línea tendrá en cuenta la distinción, a partir de esta idea de sociedad política, la distinción entre sociedad política y sociedad civil. Y finalmente, la última línea, la sexta línea, tiene que ver mucho con la idea de hispanidad y de España en el contexto de la humanidad y bajo qué alternativas se puede ver esto. Para todas estas líneas, ideas o proposiciones que leeré a continuación, pues hay que tener en cuenta determinados escritos de Gustavo Bueno, entre los que hay que destacar pues España frente a Europa, sobre todo el primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas y sobre todo el que se titula Principios de una teoría filosófica política materialista, que es un artículo que está publicado en la página de internet de la Fundación, que se conoce con el nombre del disquete transatlántico y que es fundamental para entender de dónde sale eso de imperio generador, imperio depredador y otro tipo de norma fundamental de las sociedades políticas. Por lo tanto, bien, ¿cuál es el procedimiento que voy a seguir? El procedimiento que voy a seguir va a ser este. En primer lugar, voy a hacer una presentación de la proposición fundamental y, en segundo lugar, lo que voy a dar es una explicación de esta proposición, una fundamentación de esta proposición. De ahí la idea de fundamento. Presento una tesis, intento fundamentarla en criterios del materialismo filosófico y paso a la segunda tesis y espero que en esta hora que tengo para la exposición pues me dé tiempo. Entonces, primera tesis. La primera tesis dice así: las organizaciones internacionales del presente, ya sean estas de tipo militar, cultural, ya lo sean en el sentido de las llamadas comunidades multinacionales, presuponen una totalidad heterogénea a partir de la que se conforman a la que podemos denominar sociedad planetaria. La estructura de la sociedad planetaria puede verse atendiendo a criterios de tipo histórico, diacrónico, en el sentido de una totalidad atributiva, pero simultáneamente y en una perspectiva sincrónica deben verse también como una totalidad formada por partes distributivas, constituidas por todas y cada una de las diferentes sociedades políticas dadas en la actualidad. La codeterminación entre las sociedades políticas del presente deben entenderse como una totalidad mixta y isomérica. Suponemos que la naturaleza de las relaciones dadas entre las diferentes sociedades políticas es próxima a la de una biocenosis antropológica. Esta es la idea, una de las ideas fundamentales que, a mi juicio, debe recorrer cualquier análisis que, al menos en escala geopolítica, que tenga que ver con la iberofonía, con la hispanidad o con la francofonía, etcétera, este tipo de asociaciones o este tipo de construcciones de tipo multinacional o que se pretenden definir como de tipo multinacional. ¿Qué significa esta tesis? Pues la primera cuestión que significa es que no podemos interpretar a la humanidad en un sentido uniforme
y homogéneo como si fuese un sujeto político o un sujeto de la historia. La humanidad no existe como ese sujeto, porque está descompuesta en repúblicas, democracias, etcétera, sociedades políticas, y por lo tanto estas sociedades políticas se conciben incardinadas desde luego unas a otras, pero no solo en un sentido armonista o irenista, sino que se conciben unas con respecto a otras en un sentido bélico, en un sentido conflictivo. Y esta es la primera, una de las primeras explicaciones con las que se pretende fundamentar esto, la tesis que acabo de leer. Pues desde un punto de vista positivo, toda sociedad, desde el punto de todas las sociedades políticas, son en cierta manera sujetos de soberanía, y desde un punto de vista negativo, la humanidad no puede ser sujeto de ningún tipo de soberanía. Esta es la cuestión fundamental. Entonces, lo que se quiere decir con esta línea es esta idea. Por otro lado, desde el materialismo filosófico tampoco se contempla el supuesto de una sola sociedad política que domine al resto de una forma total y global, como puede ser un imperio universal, porque esto en realidad no existe ni puede existir. Y de tal manera que entonces lo que existe es una pluralidad de sociedades políticas que se oponen unas a otras. Esta es una idea, el presente entonces se definirá como una sociedad universal planetaria. No hay un Estado que, al estilo de Negri, de Antonio Negri, no hay un imperio que aglutine y globalice a todos. Y por otra parte tampoco existe la humanidad al estilo del humanismo. Y por lo tanto lo que hay es una sociedad planetaria que está compuesta por diversas sociedades políticas y que puede ser vista en dos planos completamente distintos, un plano que es el plano atributivo y un plano que es el plano distributivo. Desde el punto de vista del plano atributivo es la historia que comienza con el descubrimiento de América. Ya se ha dicho aquí, pero es así, es la historia del descubrimiento de América, una sociedad mercantilista donde las sociedades están concatenadas unas con otras pues de una forma conflictiva, como lo estaba Holanda con España, o España con Gran Bretaña, o España con las sociedades aztecas o incas, o con las sociedades americanas, prehispánicas, o como podía estar España con China, cuando se pretendía hacer un programa de conquista de China a raíz de la ocupación o del descubrimiento de Filipinas, después de la vuelta al mundo, etc. Entonces, esa es una sociedad o una interpretación de tipo atributivo y que llega, claro, por supuesto, después de que de que se levanten contra el papado los reinos europeos, de que surge el antiguo régimen, de que ocurra la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa tiene lugar la Revolución Soviética un siglo después, y después del colonialismo, y entonces, pero la estamos viendo en un sentido atributivo, en un sentido de concatenación, de intervención de unas sociedades en otras. Pero aun siendo una perspectiva atributiva, esta perspectiva es totalmente no niega la heterogeneidad que existen entre esas sociedades, países desarrollados, subdesarrollados, países que tienen unos regímenes u otros regímenes, etc. Esta es la perspectiva atributiva. Desde una perspectiva distributiva, esta sociedad está compuesta por sociedades políticas independientes unas de otras, es decir, entendidas como totalidades distributivas. Y estas sociedades entendidas como totalidades distributivas pueden mantener relaciones unas con otras de tipo isológico o de tipo que son por semejanza, por analogía, o de tipo sinalógico. Y entonces estas sociedades, cuando son de tipo sinalógico, pueden intervenir unas en otras, ¿no? Desde esta perspectiva, por ejemplo, ¿cómo interpretar, por ejemplo, los conceptos, por ejemplo, los análisis que hace Fridiano Álvaro, pues que distingue imperios, comunidades posimperiales, así como espacios multinacionales derivados que deben entenderse todos ellos, tanto los que son de raíz hispánica o ibérica, como los que no son de raíz ibérica, pues deben entenderse desde la perspectiva completamente atributiva. Sin embargo, la perspectiva distributiva sigue operando en ellos. Es decir, que la comunidad, por ejemplo, la Comunidad Iberoamericana de Naciones,
hay que entenderla en la perspectiva atributiva, porque es una perspectiva que es histórica y que proviene de estos imperios, pero a la vez cada una de las sociedades políticas que componen esta comunidad son totalidades distributivas, que tienen sus propios intereses y sus propias normas fundamentales. Entonces estas ideas son las que fundamentan de alguna manera esta primera tesis que hemos leído, ¿no? De tal manera que en esta sociedad que nos encontramos, totalidades isológicas y totalidades sinalógicas, pues podemos poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, la situación del Congreso de Viena de 1815, pues vemos cómo se están cruzando las dos perspectivas. El Congreso de Viena de 1815 viene por la lucha contra Napoleón y las consecuencias de la Revolución Francesa, pero se están dando una serie de sociedades que están funcionando unas contra otras desde el punto de vista isológico también. Y lo mismo ocurriría, pues, por ejemplo, con los sistemas de Bismarck de 1870 a 1890. Entonces, los sistemas de Bismarck tienen una característica atributiva, pero también una característica distributiva, y las relaciones que se dan entre ellos, los sistemas de Bismarck son totalmente sinalógicos, porque está interviniendo en la política francesa, hasta que desemboca en la Segunda Guerra Mundial, donde la sinalogía ya es total, porque la sinalogía tiene que ver con el cruce de espadas. Por lo tanto, este sería el fundamento de la primera tesis. Avanzo para que me dé tiempo a la segunda cuestión. La tesis segunda, que tiene que ver con las relaciones entre las sociedades políticas. Dice así: al contrario de lo que muchos politólogos y economistas suelen suponer, la sociedad política en la forma de Estado sigue siendo la institución básica de organización política. Desde la perspectiva del materialismo filosófico, aún estaríamos en la fase secundaria de la sociedad política, la fase estatal. En la sociedad planetaria del presente, las diferentes sociedades políticas establecen relaciones entre sí sin perjuicio de su agrupación en estructuras políticas transestatales, el G8, el G20, el N11, etc., los BRICS, etc., preservando siempre su soberanía. Al tipo básico de relaciones que se establecen entre las distintas sociedades políticas que constituyen la sociedad planetaria del presente, las denominamos relaciones fundamentales, en el sentido de que suponen el despliegue de una norma fundamental de cada sociedad política con el resto y recíprocamente. Consecuentemente, las relaciones fundamentales dan lugar a un tejido en el que cabe contemplar dos perspectivas: la perspectiva de las relaciones uniplurívocas y la perspectiva de las relaciones pluriplurívocas. Este criterio nos permite clasificar a las sociedades políticas en modalidades diferentes enfrentadas, desde la que se sigue una norma aislacionista hasta la que sigue una norma de imperialismo generador o depredador. ¿Qué queremos decir esto? Bueno, vamos a ver. Lo primero, pues la primera idea que se quiere comunicar con esta tesis o con esta proposición que acabo de leer es que, al contrario que, por ejemplo, algunos teóricos como James Cochrane, por ejemplo, que es un especialista del Instituto Internacional de la Paz, este hombre supone que el planeta estaría conformado, pues, por las Naciones Unidas y por el sistema de Bretton Woods. Y entonces, este es el sistema que, junto con el Consejo de Seguridad de la ONU, se haría cargo de la paz y de toda la seguridad internacional. Sin embargo, esto estaría, a juicio de él, estaría decayendo, porque de alguna manera, pues, habría determinados problemas, como problemas de seguridad, o incluyendo el cambio climático, etcétera, habrían desplazado completamente a los Estados. Los Estados ya habrían desaparecido y no tendrían que... La tesis que acabo de leer iría precisamente contra esto. Una cosa es que algunos Estados hayan quedado desplazados y otra cosa es que no haya Estados. Yo creo que desde la perspectiva del materialismo filosófico, la idea fundamental es que algunos Estados han sido desplazados por el poder de otros Estados. Y entonces la cuestión sigue existiendo de igual manera. Lo que entonces entendemos es que cualquier construcción tipo comunidad internacional o comunidades posimperiales, etcétera, tiene que tener en cuenta la realidad de las relaciones fundamentales entre las sociedades.
Las relaciones fundamentales entre las sociedades, aquí me remito a un trabajo de Bueno sobre las relaciones fundamentales de la sociedad política, pues son relaciones que bien pueden ser de tipo isología política o de tipo sinalogía política, teniendo en cuenta cuando estamos en el grado de isología, es decir, de analogía, de semejanza, que el grado de sinalogía sea máximo o sea mínimo, o cuando estamos en el de sinalogía, que el grado de isología sea a su vez máximo o sea mínimo. Desde esta perspectiva salen 4 posibilidades de relaciones fundamentales, que Bueno bautiza con el nombre de aislacionismo, ejemplarismo, imperialismo depredador e imperialismo generador. Estas son normas fundamentales que están funcionando en los programas de cada sociedades políticas. La perspectiva es siempre ETIC, no es EMIC. La perspectiva no es desde la de las propias sociedades políticas, sino en el desarrollo histórico cómo están funcionando estas sociedades políticas. Entonces, a la hora de tener en cuenta sociedades políticas que se integran en organismos o en asociaciones internacionales más grandes, esta perspectiva de la norma fundamental está siempre operando. Y si estas sociedades políticas toman acuerdos o llegan a acuerdos a conferencias internacionales o a agrupaciones de tipo cultural o jurídico, el que sea, es porque esa norma fundamental toman ese acuerdo seguramente contra un tercero. Es una cuestión de solidaridad en el sentido más genuino de la palabra solidaridad, no en el sentido equivocado de caridad, cuando se dice que por solidaridad vamos a ayudar a Valencia, ¿no? Iremos por caridad, pero no por solidaridad, que es una cosa completamente distinta. Entonces, entre las sociedades políticas lo que ocurre es que hay una norma aislacionista. Por poner un ejemplo, el Japón anterior a la entrada de los norteamericanos y al bombardeo por el Comodoro Perry, el Japón del shogunado, tenía una norma política aislacionista y esa norma la intentaba llevar. Sin embargo, Estados Unidos, que era una potencia industrial, tiene una norma que no es nada aislacionista. En ese sentido es una norma, en aquel momento era una norma imperialista depredadora y por eso entró en Japón, obligando a Japón a participar en el comercio internacional. Las normas, cada sociedad política despliega estas normas políticas frente al resto de las sociedades. Aislacionismo, ejemplarismo, imperialismo depredador, imperialismo generador son normas que son de una sociedad, son normas uniplurívocas, porque son referidas de una sociedad al resto. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos, pues, por ejemplo, un país que despliega una norma pues, aislacionista frente a otro país que despliega una norma de imperialismo depredador o al revés? Es decir, de todas a todas, pues nos encontramos con situaciones internacionales que complican mucho esto, hacen el análisis mucho más rico, pero efectivamente mucho más complejo y mucho más difícil, y de ahí la dificultad de analizar cosas como las que están ocurriendo en Ucrania, con Rusia. ¿Cómo interpretamos Ucrania con Rusia? ¿Rusia qué es? ¿Despliega una norma depredadora o una norma generadora? ¿Y Ucrania despliega una norma aislacionista frente a Europa? ¿Y Europa qué despliega? ¿Una norma ejemplarista respecto a Ucrania? ¿O una norma...? Y ahí nos encontramos con unas situaciones de gran dificultad para interpretar estas relaciones internacionales en cualquier momento. ¿Por qué? Porque se están cruzando constantemente las normas fundamentales de cada sociedad política. No puedo avanzar más en esto, simplemente decir que como ejemplo de imperialismo depredador podríamos poner, por ejemplo, pues, como dije antes, pues Portugal, el Portugal de las factorías. Otra cosa es el Portugal que entra en la monarquía hispánica, porque ahí la norma ya queda bajo España. Otra cosa es ese Portugal, pero el primer Portugal de los siglos XV y XVI, antes de 1580, pues es un Portugal de norma, o como Holanda o como Gran Bretaña. La norma es una norma que pretende extraer el oro, que pretende extraer la madera o el caucho, pero es una norma de tipo imperialista depredadora.
porque no le interesa la isología, en absoluto le interesa la isología. Bien, y así sucesivamente pues podríamos interpretarlo de esta manera, ¿no? Vamos a leer la tercera tesis, a ver si vamos avanzando un poquitín más. La tercera tesis se refiere a la globalización y a la sociedad planetaria del presente. Esta tesis no se mantiene a una escala, podríamos decir, real, como las anteriores, porque aquí, tanto la anterior, la idea de sociedad planetaria, como la idea de normas fundamentales que despliegan las distintas sociedades políticas realmente existentes, pues se mantienen a la escala real de esas sociedades. Algunos dirán del realismo político, de la realpolitik. Esta se mantiene más bien, también en la realpolitik, pero a escala, diríamos, nematológica o ideológica, que es la de la globalización, porque nosotros partimos también de una idea de globalización muy sui generis que intentaré explicar. La tesis dice así: si podemos hablar de la idea de globalización, esta globalización ha de verse de alguna manera realizada a través de las relaciones que se suponen entre las sociedades políticas, realmente existentes, totalmente o a partir de alguna de sus partes, lo que significa presuponer el ejercicio de sus respectivas normas fundamentales. Es decir, que quienes suponen la globalización, la existencia de la globalización, a través de alguna de estas modulaciones, la piensan también nematológicamente, involucrando la idea de imperio, así como a la idea de sociedad política. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que, en primer lugar, que nosotros sospechamos que la globalización es, antes que una realidad, sin perjuicio de que haya globalizaciones parciales o incluso unilineales o multilineales, como puede ser, por ejemplo, la globalización del cinematógrafo, a partir del siglo de finales del XIX, que es una globalización unilineal, en el sentido de una institución cultural. Pues que, lejos de pensar que la globalización es una realidad con la que nos enfrentamos, lo que pensamos es que la globalización es una idea, más que una realidad, y que tiene un fondo sobre el cual opera esta idea. La idea globalización opera sobre un fondo que es el fondo de la globalización. Y entonces, de alguna manera, la idea de globalización es como una retotalización sobre una totalización ya existente. Un ejemplo, cuando se dice, por ejemplo, el Imperio Romano recubrió el Mediterráneo, de alguna manera estamos haciendo una retotalización, porque estamos atribuyendo al Imperio Romano el recubrir el Mediterráneo, que ya es una totalidad. Y entonces esto es lo que hacemos con otro ejemplo, cuando César dice toda la Galia es dividida en 3 partes, una de las cuales viven los belgas. De alguna manera, la Galia ya es una totalización hecha, y el toda que dice César al principio de la Guerra de las Galias es una retotalización sobre la Galia, y como este ejemplo, muchos más se pueden poner. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos hablando de el contexto de la globalización, por ejemplo, estamos hablando de la hispanidad, o de la iborofonía, o de la francofonía, en el contexto de la globalización, no estamos hablando de algo real, sino que nos estamos situando en una de las posibles ideas de globalización. Desde nuestro punto de vista, las posibles ideas de la globalización serían 4, y no es por decir, es porque establecemos unos criterios para decir con qué ideas de globalización operamos. Voy a ver si me da tiempo a exponer estas 4 ideas. Para analizar estas ideas de globalización, podemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿cómo se relacionan entre sí las partes que tienden a ser globalizadas? Si las partes, a esta relación entre las partes la vamos a llamar diátesis. Si las partes se relacionan, la diátesis entre las partes es una diátesis de reciprocidad, o si la diátesis entre las partes no incluye la reciprocidad. Vamos a poner un ejemplo para entender esto, ¿no? Pues por ejemplo, entre hienas y leones, a propósito de un animal muerto, puede haber una diátesis de reciprocidad, pero entre leones y ñus, pues ya no hay reciprocidad, porque el que persigue a los ñus es el león, mientras que las hienas pueden querer quitarle la carne al león, por poner un ejemplo así burdo y sencillo, pero para entender lo que quiero decir con diátesis. Lo mismo pasa entre las sociedades políticas. Entre las sociedades políticas puede haber diátesis de reciprocidad, o puede no haber diátesis, puede no haber
reciprocidad. Ahora bien, aparte de la idea de diátesis, reciprocidad, no reciprocidad, repito, puede existir una reciprocidad de un todo en sentido atributivo, como pueden ser pues estas gafas, son un todo atributivo en el sentido que tiene partes que no cumplen la propiedad de las relaciones de equivalencia, porque pueden cumplir las relaciones de simetría o pueden, como las patas de la gafa o las lentes, pero no, a lo mejor no cumplen la transitiva ni la reflexiva y entonces no cumplen las relaciones de equivalencia como todo. Cuando el todo cumple la relación de transitiva, simétrica y reflexiva, entonces hablamos de un todo distributivo. Bien, pues entonces las relaciones, la globalización puede verse como un todo atributivo o como un todo distributivo. Ahora vamos a entenderlo rápidamente. Cuando hay diátesis de reciprocidad y el todo es atributivo, lo que tenemos es una globalización, una idea de globalización que está poniendo en marcha una idea integrativa. Por ejemplo, cuando consideramos la Guerra Fría, en la Guerra Fría hay reciprocidad entre las partes y el todo que se traba es un todo de tipo atributivo. Por ejemplo, cuando hay diátesis, pero el todo es distributivo, entonces lo que tenemos es una globalización de tipo redistributivo. Por ejemplo, la conferencia de Bandung. ¿En qué sentido? En el sentido ideológico de que quienes estaban proponiendo en la conferencia de Bandung frente a la Guerra Fría aquel tercer bloque, lo hacían presuponiendo que la reciprocidad era distributiva porque cada Estado era independiente de otro y no estaba acoplado como lo estaba en la Guerra Fría, los satélites de unos y los satélites de otros luchando entre sí. Entonces, aquí, por ejemplo, pues la idea de iberofonía pues ejerce, por ejemplo, una idea de, a mi juicio, tal como interpreto, una idea de globalización de tipo redistributivo frente a otro tipo de totalizaciones que son de tipo, pues, por ejemplo, atributivo. Bien, si la diátesis es no recíproca, no hay reciprocidad, y el todo es atributivo, entonces tenemos una globalización por incorporación. Esta es la característica de los imperios. Los imperios español es una globalización. La idea del imperio español realizando la globalización es una idea según la cual vemos que no hay reciprocidad porque es el imperio español el que ocupa al resto de sociedades políticas, el que las absorbe, el que las integra, pero es de tipo incorporativa. Es de tipo incorporativo. Y finalmente la globalización de tipo dispersivo, que es una globalización que no tiene reciprocidad, pero es de carácter dispersivo, como puede ser, pues, por ejemplo, la globalización del SIDA o la globalización de la COVID, o incluso muchas veces pensando en la globalización para algunos confederalistas españoles, pues esta sería, pues, un tipo de globalización de carácter dispersivo. La que puse antes del cinematógrafo, pues podría ser un ejemplo de esto. ¿Esto qué nos indica? Que cuando los propios estados están hablando de la idea de globalización, pues están situándose en una nematología u otra en virtud de sus propios intereses. La globalización, al juicio, desde la perspectiva del materialismo filosófico, es una idea aureolar, que significa que es un supuesto en el que nos situamos, pero que realmente no está cumplido. Esa es la cuestión de la idea de globalización fundamental, es el supuesto, y entonces lo mismo pasa con la idea de hispanidad, o con la idea de francofonía, o incluso con la idea de iberofonía. Es una idea de tipo aureolar, en el sentido en que presuponemos que es hacia donde vamos, pero que no está cumplido, y que se cumpla, pues depende de estas relaciones fundamentales y de esta sociedad planetaria que está concebida desde nuestro punto de vista como una biocenosis, ¿no? y que puede que se cumpla o puede que no se cumpla, pero bueno, el análisis desde la perspectiva del materialismo filosófico tendría que ser, a mi juicio, tendría que ser así. Bien, tesis cuarta. La tesis cuarta dice así, la tesis cuarta se refiere a la idea de comunidades posimperiales que habría que verlas desde la perspectiva de la fase terciaria
de las sociedades políticas. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a leerle y luego explicamos lo que queremos decir. La tesis dice: la desaparición de determinados imperios, como el imperio ruso o el imperio soviético, el imperio británico, el imperio francés, el holandés, el imperio belga, el imperio portugués, el imperio español, no supone el fin absoluto de ningún imperio, o de todo imperio. Las sociedades políticas, en virtud de su propia eutasia, siguen desplegando, según las oportunidades históricas que se presenten, su norma fundamental. Es decir, que la norma fundamental no es algo que haya existido en el pasado y ahora no exista. La norma fundamental es nunc et semper, es decir, ahora y siempre. Se está produciendo entre todos los estados constantemente. Es una interpretación que hacemos de cómo está funcionando la sociedad planetaria. Sigue desplegando según las oportunidades históricas que se presenten su norma fundamental con relación a otras sociedades políticas. Las comunidades posimperiales no asegurarían por sí misma la desaparición total de la norma imperialista. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, en la teoría política de Gustavo Bueno, es una teoría procesual de la sociedad política. Las sociedades políticas, a partir del núcleo de la sociedad política, pues se desarrolla un cuerpo y se desarrolla un curso. El curso de la sociedad política en la teoría de Gustavo Bueno tiene tres fases. La fase, porque toma como criterio el Estado, toma como criterio al Estado. Entonces, la primera fase es la fase protoestatal, es la fase donde las sociedades políticas todavía no tienen la forma de Estado, porque carecen todavía de capa cortical, en la medida en que son las capas conjuntivas y basales las que hacen todavía las funciones corticales. La fase estatal, que es la fase donde aparece el Estado, porque unas sociedades ya empiezan a enfrentarse a otras por la rivalidad, enfrentamiento, por la capa basal, es decir, por las cuestiones de tipo económico, por la supervivencia, por el espacio que ocupan, y entonces aparece esa fase estatal. Y es la fase clásica, histórica, que nosotros conocemos como sociedades políticas, y que está además intuida por muchos tratadistas, desde Maquiavelo hasta Hobbes, por muchos tratadistas. Bien, entonces, la última fase es la fase posestatal. Ahora bien, ¿qué significa posestatal para el materialismo filosófico? Hay que ver esto de posestatal en dos sentidos. El primer sentido de posestatal es un sentido absoluto, lo que significaría que el Estado habría desaparecido completamente y además sería un fin posestatal terminativo, es decir, acabaría el Estado, ya no habría más Estado. Pero también cabe interpretar posestatal en un sentido no terminativo, no un fin finalista terminativo, sino en un fin correlativo, es decir, existe el Estado y otras estructuras después de la existencia del Estado, y ahí el posestatal sería un posestatal correlativo. Bien, desde el punto de vista teórico e ideológico, el fin absoluto del Estado ha sido ideado y cantado por muchas ideologías, entre ellas el marxismo. Llega a la fase del comunismo, de la dictadura del proletariado, y finalmente los proletarios que toman el poder deshacen la sociedad y acaba el Estado. Es un fin estatal. O por el anarquismo, o por el anarcoliberalismo, o también por estos que propugnan la idea de la sociedad de las regiones y de los... y por lo tanto, estas sociedades son los que dicen que sería el fin estatal. Pero estas ideas, a nuestro juicio, estas ideas tienen mucho de nematologías y mucho de ideológicas. Y si acaso habríamos de hablar del fin del Estado, sería como que es un fin aestatal, donde desaparece el Estado, pues habría que verlo en un sentido ideológico. También hay quienes defienden el fin del Estado desde una perspectiva supraestatal, es decir, la configuración de un Estado global. Pues, por ejemplo, el geógrafo David Harvey, cuando habla en una utopía que ha escrito que se llama Edilia, pues supone el fin del Estado porque se forma un Estado supraestatal,
Ahora bien, ese Estado supraestatal es muy difícil, desde nuestra perspectiva, decir que es un Estado por una razón muy clara, porque el Estado presupone a otros Estados. Es decir, existir significa coexistir, y entonces esto no puede ser concebido como Estado. Y la otra sería la fase transestatal, es decir, que existirían determinadas instituciones de tipo internacional que poco a poco, pues qué sé yo, ONU, pues con conferencias de países, Organización Mundial de la Salud, organizaciones militares, etcétera, que irían conformando un tejido de tipo cortical que harían que el Estado desapareciese y en última instancia volveríamos a la fase supraestatal. Bien, pues ¿cómo interpretar la idea de comunidades posimperiales aplicando esta idea? Pues a mí me parece que la idea es esta, que si tenemos que hablar de comunidades posimperiales, en la medida en que los imperios son sociedades políticas, habrá que hablar de comunidades posimperiales en el sentido no terminativo absoluto, sino en el sentido correlativo. Y esto significa que estas comunidades posimperiales siguen existiendo en el contexto de sociedades que todavía despliegan normas fundamentales de tipo imperialista, sean generadoras o depredadoras. Es decir, que esas comunidades se están dando frente, y que es lo que me parece que es lo que se ha estado diciendo aquí, que es que las comunidades posimperiales que dan lugar a las comunidades multinacionales de tipo, por ejemplo, ibérico, pues el contexto de ellas es el contexto de imperios realmente existentes, de imperios de tipo atractivo como China o de tipo expansivo como Estados Unidos, y frente a ellos es frente a los que... Con lo cual, ¿qué persigue esto que estoy diciendo? Que por otra parte podremos decir esto es de perogrullo, que lo es, pero ¿qué persigue? Pues persigue sobre todo deshacer la idea de armonismo y de irenismo entre las sociedades políticas. Y con esto acabo porque esta es la idea que quería. Tesis quinta, que dice lo siguiente, dice: en el proceso histórico de su constitución, la sociedad política desarrolla un tejido corpóreo como consecuencia de las concatenaciones de las ramas del poder sobre su entorno. Cada sociedad política resulta ser una institución compleja según un engranaje que involucra un tejido conjuntivo, basal y cortical. Los organismos internacionales, las asociaciones de estados, las comunidades internacionales, etc., no pueden ser considerados como si estuviéramos ante sociedades políticas efectivas. Las sociedades políticas conectan entre sí a través de sus capas corticales, aunque involucren en mayor o menor medida el resto de las capas que las constituyen. Los acuerdos, alianzas, etc., entre las sociedades políticas pueden dar lugar a organismos internacionales de distinta naturaleza, pero estos organismos solo se definen a partir de los presupuestos que cada sociedad admite, cada sociedad política admite, porque las sociedades políticas han de atender antes que nada a la preservación de su existencia a lo largo del tiempo, que es lo que conocemos con el nombre de eutasia. Bien, desde la perspectiva del materialismo filosófico, una sociedad política, aparte de desplegarse en el tiempo conforme a un curso, se organiza a través de capas que constituyen su cuerpo, el cuerpo de una sociedad política. El cuerpo de la sociedad política, desde nuestra perspectiva, pues es el resultado del cruce. Bueno, en principio está concebido a la manera o por analogía con las ciencias. Al contrario de cualquier otra analogía, por ejemplo, las analogías mecánicas o las analogías orgánicas, que es lo que han hecho los filósofos a lo largo de la historia, ¿no? Comparar a una sociedad política por analogía orgánica. Pues, por ejemplo, la República de Platón es el alma, ¿no? O, por ejemplo, un monstruo como el Leviatán, o, por ejemplo, la analogía mecánica, que es la nave. Pues en vez de comparar a la sociedad política por analogía mecánica o por analogía orgánica, Gustavo Bueno busca una analogía nosiológica, que es la ciencia, y entonces busca los componentes que pueden formar la sociedad política
por analogía con los ejes del espacio nosiológico, los ejes, el eje sintáctico, el eje semántico y el eje pragmático, ¿no? Entonces, del eje sintáctico toma términos, operaciones y relaciones. En el eje semántico está compuesto por las capas conjuntiva, basal y cortical, y el eje sintáctico está compuesto por los sentidos ascendentes y descendentes de la sociedad política, de tal manera que nos sale un cuerpo de la sociedad política que está dividido en tres capas: capa cortical con tres poderes, o capa conjuntiva, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial; capa basal, poder gestor, poder planificador y poder redistributivo; y capa militar, poder federativo, poder diplomático. ¿Dónde tienen lugar las relaciones entre las sociedades políticas? Desde luego que las relaciones de las sociedades políticas se dan a muchos niveles, pero la capa que está funcionando en las sociedades políticas son, para las relaciones internacionales, para la constitución de comunidades, son las capas del poder militar, del poder federativo y del poder diplomático. Y son las capas del poder diplomático y del poder federativo las que a través y de una forma diamérica, a través de las que se va formando las comunidades internacionales, tipo comunidades como, por ejemplo, la Comunidad Iberoamericana de Naciones o como la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, porque es desde estas instituciones del Estado desde la que se forma. Es decir, que estas comunidades siempre presuponen como base de su fundamento a las sociedades políticas. Bueno, no comento nada más de esto y vamos con la tesis sexta, que es la de que tiene que ver con la sociedad política y la sociedad civil. Y la formulamos de la siguiente manera: la llamada sociedad civil, empresas, asociaciones de individuos, confesiones religiosas, tercer sector, etc., no puede entenderse al margen y con independencia de la sociedad política. La unidad que se desprende del rótulo sociedad civil es una unidad engañosa y falaz. Las instituciones que constituyen la sociedad civil tienen la unidad de una biocenosis. En todo caso, debe ponerse de manifiesto la conexión entre sociedad política y sociedad civil a través del entretejimiento entre lo que desde las coordenadas del materialismo filosófico denominamos armadura básica y armadura reticular del Estado. Antes hablábamos de que una sociedad política se configura por el cruce de las ramas del poder con las capas del poder, que tiene tres capas del poder, pero que había también dos sentidos, un sentido descendente y un sentido ascendente. Pues llamamos armadura reticular a la conexión que entre sí concedemos a las capas y ramas del poder, tomando como criterio el sentido descendente. Esto es la armadura reticular. Y llamamos armadura básica a la conexión que las capas del poder tienen entre sí, tomando como criterio el sentido ascendente. De tal manera que, de alguna manera, la capa reticular tiene mucho que ver con la sociedad política y la capa básica tiene mucho que ver con la sociedad civil. Sin embargo, esto no significa que sean entidades homogéneas, uniformes y estáticas, sino que son dinámicas y que están cruzadas horizontal, verticalmente e incluso diagonalmente. El propio Gustavo Bueno, voy a leer esta por apoyar un poco el argumento. Dice Gustavo Bueno, en el panfleto contra la democracia realmente existente: ensayaremos la posibilidad de poner en correspondencia la armadura reticular con la sociedad política, o aún con el concepto de administración en el caso de las sociedades democráticas, y la armadura básica con la sociedad civil. Ahora bien, la sociedad civil de ninguna manera puede verse como algo completamente independiente, porque de alguna manera es la sociedad, la capa reticular, la que reinterpreta algunos procesos de la capa básica. Sin la reinterpretación de la capa reticular, por ejemplo, de los votantes o de los contribuyentes, pues la capa básica quedaría completamente desarticulada. Por lo tanto, si hablamos de tercer sector
o de instituciones de tipo no estatal o de instituciones de tipo no político, hay que tener aquí mucho cuidado porque estas instituciones, cuando cobran sentido, es a través de la sociedad política. Es cuando cobran sentido a través de la sociedad política. Si no, se quedarían completamente disueltas en un espacio que por otra parte no existe porque está ocupado por las propias sociedades políticas. Y por otra parte no existiría. Y entonces todas las instituciones no gubernamentales, etcétera, y aquí incluyendo todas las que tengan que ver con hispanidad, etcétera, tienen este sentido. Bien, ya la séptima, y va a dar tiempo a comentar cosas, espero, vamos. La séptima dice así: la sociedad política, y aquí ya me centro más en la sociedad política española, la sociedad política española recibe su identidad en función de la idea de imperio. Es el imperio entendido como imperio universal el que desde las coordenadas del materialismo filosófico involucra la idea de humanidad. Se trata de una involucración que debe ser vista desde una perspectiva práctica filosófica en cuya escala se definen los problemas que le conciernen. En todo caso, la humanidad no debe ser interpretada en general de forma global y abstracta. La humanidad, en el sentido abstracto al que nos referimos, es una idea metafísica que no resiste el mínimo análisis. Consecuentemente, los problemas de la humanidad deben ser definidos en un sentido diamérico, como una totalidad de alternativas enfrentadas entre sí. Caben tres conjuntos de alternativas a partir de las cuales definir los problemas de la sociedad política española en cuanto a su origen imperial en relación con la humanidad, con la iberofonía, con la hispanidad, etcétera, etcétera. Vamos a intentar argumentar esto. Es decir, España y por extensión cualquier sociedad política en relación con la humanidad siempre tiene que verse, no puede verse de una forma metamérica, España con la humanidad, porque partimos del supuesto de que la humanidad ya es un conjunto de sociedades políticas desde la perspectiva de una biocenosis que es la sociedad universal, la sociedad planetaria universal. Por lo tanto, la humanidad es un conjunto de sociedades políticas concebidas como totalidades que se oponen unas a otras en una biocenosis. Por lo tanto, estas sociedades políticas, y en este caso España, como no pueden ser analizadas de una forma metamérica, es decir, de todo a todo, no pueden ser analizadas de una forma metamérica, tenemos que analizarlas a través de parámetros. El problema está en qué parámetros elegir. A nuestro juicio, y siguiendo y de acuerdo con Gustavo Bueno, nos parece que los parámetros que se pueden elegir son pocos y que se pueden agrupar en sistemas de parámetros. Hay parámetros que por sí solos no servirían tampoco. Los parámetros que por ejemplo, pues se definen como izquierda-derecha, por ejemplo, para definir los problemas que conciernen a España o a cualquier sociedad política con relación a la humanidad, el parámetro izquierda-derecha es tan abstracto, tan genérico, que no sirven. Pero no es que carezca de sentido cuando se le dan parámetros después a otra escala. Entonces, a estos parámetros tipo izquierda-derecha, socialismo-comunismo, etcétera, nosotros los llamamos parámetros por su genericidad, los llamamos parámetros de tipo lisológico. Hay otro tipo de parámetros que ya no son lisológicos, que son morfológicos, porque son parámetros dados en virtud de criterios que se adaptan a la rugosidad constitutiva de las realidades políticas. Y entonces a ese tipo los llamamos morfológicos, por dos razones: en el sentido de que cobran la forma y en el sentido de que se oponen también a los lisológicos. Son parámetros específicos, materiales. Caben dos tipos de parámetros de tipo específico material. Un parámetro que sea de carácter geopolítico, un parámetro morfológico de carácter geopolítico, que ya empieza a describir cosas más tangibles, ya no como izquierda o derecha, que cuando regresamos al infinito izquierda-derecha acaba uno en la cosmología, ¿no? en la metafísica.
Izquierda-derecha es algo así como el yin y el yang, o como el bien y el mal, sin más, ¿no? Son parámetros de tipo abstracto. Entonces, esos otros parámetros, que son los geopolíticos, son parámetros de tipo más específico y además arraigados, es decir, pues por ejemplo, Occidente, Oriente, o por ejemplo, Mediterráneo, Centroeuropa, son parámetros ya de otro carácter, ¿no? Europa Atlántica, Europa Mediterránea, por ejemplo, América del Norte, Europa, ya son parámetros de tipo geopolítico. Otro tipo de parámetros, y esto es importante, son los parámetros que llamamos de tipo morfológico-moral, parámetros de tipo morfológico-moral. Y no decimos parámetros de tipo cultural ni de tipo religioso. Y tampoco decimos parámetros de tipo civilizacional. Civilizacional porque es muy problemático esto de las civilizaciones, sobre todo porque las civilizaciones realmente existentes son las civilizaciones precarias y es muy difícil, y además porque civilización muchas veces se confunde con cultura, depende de la orientación nacional, es decir, por ejemplo, civilización en Gran Bretaña es lo mismo que cultura, en Francia es otra cosa completamente distinta, pero que tampoco está muy alejada, y entonces para nosotros es más morfológico-moral porque moral nos remite a costumbres en un sentido amplio de la palabra, y porque además morfológico-moral recoge tanto a lo cultural, extrasomático, por ejemplo, un violín, pero también un tambor o una gaita afgana, o a lo social también, por ejemplo, instituciones familiares de distinto tipo, etc. Entonces, el criterio que utilizamos es el de morfologías morales. Las morfologías morales constituyen, por lo tanto, el tercer parámetro. Cuando cruzamos los parámetros lisológicos, izquierda-derecha u otros del estilo, con los parámetros geopolíticos y con los parámetros de tipo morfológico-moral, el resultado es que lo que se le presenta a la sociedad política española como resto de aquello que fue el imperio hispánico es que se encuentra ante una serie de realidades que son las que más le conciernen, y una de estas realidades es el islamismo y otra es el protestantismo. Entonces, corolario, ¿qué se sigue de aquí a efectos de la constitución de comunidades internacionales o comunidades multinacionales o cualquier otro tipo de organismo? Pues que, claro, que aquí depende de la situación, porque las normas fundamentales de las sociedades que caen bajo el influjo del Islam o del protestantismo son protestantismo porque es el cruce de estas ideas, son completamente distintas a las normas del catolicismo y a la norma española. Y entonces aquí las comunidades multinacionales o los organismos internacionales o las asociaciones tienen mucho que ver con estos parámetros, y algunas son más en este sentido podremos entender que algunas son de mayor compromiso y otras de menor compromiso en función de estos parámetros que están operando, porque están operando en las instituciones realmente existentes de la sociedad política conformada, ¿no? Bien, como corolario general a todo lo que estoy diciendo, de estas 7 líneas, que son líneas que, desde luego, a mi juicio, tienen que tenerse en cuenta para cualquier análisis de estos temas que forman el rótulo de los encuentros que nos concitan. Pues que el hilo rojo que cruza a todas estas ideas, a todas estas proposiciones, es la idea de eutasia de la sociedad política. Es decir, las sociedades políticas tienen que mantenerse junto a las demás en pugna biocenótica, y ese mantenerse y persistir en el tiempo para mantener sus instituciones, sin perjuicio de que vayamos a decir que sean uniformes porque irán modificándose, pero conforme a ritmos completamente diferentes, estas sociedades políticas tienen que mantener la eutasia. La eutasia es el hilo rojo que ha cruzado todas estas ideas, ¿no? Y ya para finalizar, pues acabaré leyendo esto último, para no tener que decirlo y no salirme ni un ápice del guión. Que cuando una sociedad política
se integra en una organización internacional, en el sentido según el cual trasciende sus propias fronteras de alguna manera, pone en riesgo relativo su eutasia. Solo los resultados futuros de su acuerdo, asociación, incorporación o integración plena con relación a otras organizaciones puede decir si las decisiones llevadas a cabo fueron eutásicas o no. Las decisiones que toman los Estados al respecto suelen o deberían estar respaldadas en función de la posición y estructura de sus capas, ramas, en cada momento histórico y en virtud del desarrollo de su potencia. Cada sociedad política despliega sus programas de acuerdo a su propia norma fundamental. Este hecho suele ser tenido en cuenta por el resto de las sociedades políticas que también hacen lo propio. De ahí que la coexistencia internacional no sea un camino de rosas y que el conflicto, positiva o negativamente, esté siempre presente. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Pues muchas gracias.